Ok, Pues bienvenidos a la tercera clase de En el Principio y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Rosita, tenía algunas preguntas sobre las clases anteriores o otras cosas. Por ahora no. Ok, excelente. Pues yo tengo una pregunta de repaso para ustedes. Y si recuerdan, estamos aprendiendo algunos principios y conceptos para la interpretación de la Biblia. Entonces, uno de esos fue la escritura interpreta la escritura. En la primera clase de nuestro curso, nuestro compañero pues usó Éxodo 20:11 para mostrar que los días de la creación fueron días normales de 24 horas. Explíquenos las razones por las que fue un buen uso del principio, el concepto, la Biblia interpreta la Biblia o la escritura interpreta la escritura. Entonces eso pasó en otra clase, no en la clase en que ustedes estuvieron, pero cuando estamos hablando de la evolución y la creación que encontramos en la Biblia, vimos que hay diferencias y queríamos demostrar que la Biblia era cierto usando la Biblia para entenderlo bien. Entonces, fuimos a Éxodo 20:11. Vamos a ir ahí esta vez también. Y Éxodo 20 cuenta la historia de la dación de los 10 mandamientos. Amén. Y específicamente, versículo 11 explica las razones por las que Dios puso el día sábado como algo sagrado. Y dice así: acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. ¿Entienden la pregunta o debo explicarlo un poco más? Sí, un poquito más. Sí, entonces la teoría humana de la evolución va en contra de lo que la Biblia dice. Evolución dice que no fuimos creados en un día, el día sexto, que la creación fue un proceso de millones y millones y millones de años, Sí. con cambios y todo, y con la muerte. Y eso no es cierto según la Biblia. Pero algunos creyentes tratan de poner la evolución y la creación en la misma página. Tratan de creer y usar los dos. Y una de Ah, las ya entiendo la maneras de pregunta. hacerlo es decir, oh, cada día en la creación representa o cuenta para millones de años. Pero, perdón, y queremos probar que eso no es cierto y eso no es lo que la Biblia dice. Entonces, usamos pasajes como Éxodo 20:11 para mostrar que los días de la creación fueron días normales de 24 horas, como tenemos ahora, y no fueron días de millones de años, como épocas. Y podemos usar este versículo aquí en Éxodo para probar eso. Mm, sí, ahora entiendo la pregunta. Sí, Excelente. sí. Sí, las razones por las que fue un buen uso del principio. Eso se refiere al tiempo en que fue que el Señor creó todo.
Sí. Ujú. Ujú. Bueno, sí. Yo pienso de que muchas veces el hombre se deja llevar por la lógica. Ujú, ujú, No, no, para nosotros, digamos, el ser humano le es difícil pensar, creer de que el Señor lo creó tan así, tan rápido, ujú, tan, tan velozmente todo. ujú. Eh, y bueno, y si está escrito aquí en la Biblia, porque así fue, no, no podemos inventar otra cosa. Sí, sí, exactamente. Y Éxodo 20:11 también demuestra esto. Excelente. Bienvenidos, bienvenido Marevalos. ¿Cómo se llama usted? No aparece su nombre. ¿Me escucha? Yulima, ¿usted está con nosotros? ¿Entiende la pregunta? Y yo creo que también hablamos en esa ocasión de la palabra de Dios en Génesis, dice que, bueno, que vino la noche y luego la mañana y fue un día. Y el Señor creó en ese día Ujú, lo que creó. Y yo creo que eso es lo que viene acá indicado en Génesis, mención. ujú, ujú. Sí, eso es otra evidencia que podemos usar para probar que los días fueron días normales. Excelente. Mm. Ujú. Sí, algunas de las cosas que me gustan sobre este uso de este versículo es que los dos lugares en Génesis, si tenemos una pregunta sobre Génesis, vamos a los versículos que hablan del mismo tema. Entonces, versículo de Éxodo 20 habla del mismo tema. Entonces, no podemos usar cualquier versículo en la Biblia para probar algo. Tenemos que usar los versículos que se tratan de las mismas cosas. Y aquí tenemos eso. También toma en cuenta el hecho que Dios no cambia. Entonces, lo que dice en Génesis, pues dice lo mismo en Éxodo. Ujú. También, sí, también, ah, si Dios está tomando algo como aquí y lo toma como un día normal, una semana normal, nosotros también queremos hacer lo mismo, no queremos cambiar lo que Dios está haciendo y Dios está pensando. ¿Otro comentario o alguien más quiere aportar algo? No. Ok, si no, entonces seguimos con nuestra lección sobre Génesis 3. Enfrente de ustedes tengo algunas fotos de tragedias y cosas tristes. Oh, Tenemos hambruna, tenemos um, fue incendio. incendios y pena en los cuerpos y conflictos entre la gente. Y cuando estudiamos Génesis, Muerte. cuando estudiamos Génesis 1, vimos muchas veces que Dios decía, todo era bueno, todo era bueno, todo era bueno. Y Sí. entonces, ¿qué pasó con nuestro mundo, con la creación? Y vamos a ver qué pasó en Génesis 3. Voy a compartir mi pantalla. Y también, no solamente
las tragedias en las vidas de otras personas, pero dentro de nosotros, en nuestras propias familias, nuestros pecados. Hay un montón de dolor en el mundo. Ok, tal vez podemos compartir la lectura de este capítulo con 10 versículos cada quien. Yo puedo empezar, pero Génesis, sí, Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3. Desobediencia del hombre. Sí, ujú. Está escrito, ya. Sí, está bien. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tal vez Andrés puede leer los siguientes 10 versículos. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás.
Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Gracias. Y Rosita, ¿puede leer el resto del capítulo 21 a 24? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Muchas gracias. Ahí tenemos, ahí en este capítulo tenemos el acontecimiento más triste de la historia del mundo, pero también dentro de él tenemos la primera promesa de un Salvador. Entonces tenemos la ley y el evangelio ahí en este capítulo. Sumamente importante. Vamos a regresar aquí. Qué lindo el capítulo, nunca lo había leído completo así. Sí, es muy lindo. Interesante. Podríamos tener un curso entero en ese capítulo. Hay tantos detalles que son interesantes y Sí, me llenos encantaría. de sabiduría, pero solamente vamos a alcanzar algunos. Pero si usted tiene algunas preguntas o comentarios sobre Muchas, cosas, sí, muchas preguntas. sí, ¿cuál es una de sus preguntas? Bueno, la primera es, digamos, me sorprende muchísimo cuando Ujú. Eva dice que encontró el fruto en el versículo 6, dice, cuando lo probó, dice, y era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Mm, Eh, Me da, pero mucho para pensar en eso, porque el hombre en sí siempre anda busca conocer nuevas cosas, siempre ujú, anda tratando de alcanzar cosas, ujú, lo que sea, pero siempre busca. Y ujú. eso me llama mucho la atención. Sí, sí. Fue parte de la tentación que Eva pensaba que, Dios no es bueno, Dios no es amoroso, entonces Él está escondiendo algo importante de mí y yo quiero alcanzarlo, yo quiero tomarlo para mí mismo. Ujú. Sí. Fue parte de la tentación. Excelente. ¿Alguien más quiere comentar o tiene alguna una pregunta sobre el capítulo? Ok, vamos a seguir entonces. Sí, mi Ambición dispositivo también, mueve. ambición, tanto que salió de ahí. Ups. ¿Qué ven ustedes en la pantalla? ¿Perdón? ¿Qué ven ustedes en la pantalla? ¿Es una pregunta? Ah, una serpiente. Ok, excelente. ¿Qué nos enseña la tentación de Satanás sobre sus estrategias para engañarnos a nosotros? La tentación. Bueno, yo veo que la tentación es muy sutil para entrar, Mm, como la ujú, serpiente. ujú, Suavecita entra
buscando el lugar para manifestar su tentación. Ujú. Excelente. Andrés, ¿usted activó su micrófono? Sí, hay una cuestión que la tentación, específicamente esta tentación ahí en Génesis 3, trata de tres puntos, ¿no? El primero le muestra a Eva lo codiciable que es el fruto, ¿no? Lo lindo que es. Segundo, le ofrece ser como Dios, que se le abren los ojos, tener poder, satisfacerse a sí mismo, ¿no? Ujú. Y tercero, esta seguridad, esta exaltación de sí mismo de no van a morir. Y allí en Primera de Juan 2, 16, escribiendo obviamente allá a cristianos, el apóstol Juan dice que lo que debemos evitar como pecado son justamente el deseo de la carne, los deseos del mundo y la vanagloria de la vida, ¿no? Querer codiciar lo que no somos. Y Ujú. allí es donde entra la mentira de la serpiente, ¿no? Toda tentación eh, o entra en las tres al mismo tiempo o es alguna de ellas. Ujú. Satisfacer nuestros propios deseos, ser superior a otros o directamente ser como Dios. Ujú. Ujú. Muchas gracias. Buenos días, Isaac. Oh, ¿cómo está usted? Excelente. Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí. Y creo que al fondo, pues la base de sus tentaciones para nosotros son los mismos. Tal vez, pues, no hay un árbol en un huerto para nosotros, pero el Satanás quiere usar las mismas estrategias de poner semillas de la duda en nuestros corazones. Entonces, empieza con una pregunta. Dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Pues es una pregunta normal. O, no hay algo exactamente, esencialmente malo en la pregunta, pero ahí empezando, tal vez no, tal vez no, tal vez no. Dios es amoroso, Dios quiere hacer el bien para ustedes. Entonces, ahí vamos, aún con nosotros en nuestras propias tentaciones, si pensamos en cada una de ellas, parte de las tentaciones es dudando que Dios nos ama, dudando que Dios está en control, dudando que Dios está en control para el bien de nosotros, aun cuando cosas malas pasan. El diablo entra diciendo, pues tu vida no está perfecta, no es perfecta. Entonces, ¿realmente Dios te ama? ¿Realmente Dios te está haciendo bien para ti? Entonces, ahí vamos. Ujú. Ah, perdón, Judith. Bienvenido a la clase. ¿Nos puede comunicar o solamente por el chat? Parece solamente por el chat. Ok, ok, gracias. Una pregunta hasta aquí. Ok. Seguimos entonces.
Adán y Eva echaron la culpa de sus pecados. ¿Por cuáles razones es fácil echar la culpa a otras personas? Es más fácil. ¿Es más fácil? Ujú. Sí. Yuniva, ¿qué dice? No, estoy pensando, no. Ok. ¿Cuál es? Es una pantalla donde yo entré Entonces, de una clase. ellos hacen la misma cosa que nosotros hacemos a menudo, desafortunadamente. Echaron la culpa. Aquí en el teclado. Adán dijo, de hecho, él echó la culpa a Dios aún, porque dice, la mujer Mujer que que me... tú me diste por compañera, me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces, no es mi culpa, es culpa tuya y culpa de mi mujer. Y Eva hizo la misma cosa cuando, pues la serpiente me engañó y comí. Entonces, ¿por cuáles razones es más fácil echar la culpa a otras personas? The Bluetooth device is ready to pair. ¿Mm? Line in. ¿Qué piensan The ustedes? Bluetooth device is ready to ¿Por cuáles razones es fácil echar la culpa a otras personas? ¿Rosita o Junima? Sí, estaba ¿Cuáles pensando. razones para...? Porque siempre nos queremos liberar. De la responsabilidad. Ujú, ujú. Sí, Siempre queremos liberarnos nosotros para que no nos critiquen ujú. o nos juzguen y que sea echada la culpa de la otra persona. No, Ujú. no nos gusta enfrentar lo que nosotros hacemos. Ujú. Queremos siempre pasar como limpiecitos. Ujú. Sí, sí. No queremos que otras personas nos vean como culpables y malos. Como, Entonces, y también los pecados y las situaciones son complicados. Entonces, usualmente podemos encontrar por lo menos un hilo de la culpa en otras personas. Entonces, tal vez estamos diciendo la verdad o por lo menos una porción de la verdad. Lo que Adán dijo aquí era, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. No es una mentira, eso es lo que pasó, pero en contar la verdad aquí, pues la mitad de la verdad, él echó la culpa a su mujer. Y lo mismo pasó con con la mujer. Entonces, sí. sí. Pastor, ¿puedo decirle algo en lo posible de resumirlo con respecto a echar la culpa a otra persona? Por favor. Um, eh, bueno, ahora en la mañana estaba viendo una noticia, pero horrible, Mm, sobre unos padres que ultrajaron a una pequeña de 3 años, mm, y tanto padre y madre la golpearon, etcétera, hicieron muchas cosas aberrantes con ella. mm, Y, 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 y ellos culpaban a la niña, mm, culpaban a la niña de 3 años. ujú, Entonces, un psicólogo, perdón por favor que yo ponga al psicólogo, pero él ahondaba en esto mental, lo tomaba de una perspectiva de echar la culpa, de él liberarse de su responsabilidad
Ujú. Y el psicólogo lo tomó como una esquizofrenia mental de este hombre y de ella, de la madre. Y yo pensaba justamente que es el pecado en sí de la humanidad, que en él como que no sé si está correcto que yo lo diga de esa manera, pero como que el pecado se centró en la mente de este hombre, el pecado, y cometió lo que hizo. Ujú. Es algo brutal, pero ahora viene digamos, aprovechando de hacer una pregunta. ¿Tanto puede ser el pecado del hombre de querer sacarse la responsabilidad de encima, que no querer enfrentar su falta, su aberrante actuación? Ujú. Que se está viendo la evidencia, está frente a él la evidencia de la maldad, de la crueldad que hizo, Ujú. pero sin embargo él dice, no, es que fue ella, no dejaba de llorar. Ujú. Sí, Eh, nosotros somos pecadores, nosotros somos, pues, si pensamos en las tragedias y las cosas más malas que podemos pensar, tal vez pensamos en los famosos como los dictadores malos que han estado en el mundo. La misma naturaleza que fluía por ellos, que ellos tenían, nosotros tenemos también. Entonces tenemos la misma naturaleza pecaminosa que quiere sacarse de la responsabilidad y quiere echar la culpa a otras personas, aún sus amados. sí. Ujú. ¿Alguien más quiere comentar? Ok. Seguimos. Muestre de la historia cómo Adán y Eva pecaron en sus pensamientos, acciones y palabras. Entonces, para darles un poco de entendimiento sobre esta pregunta, algunas personas, y pues es nuestra naturaleza que decir un pecado es algo que nosotros hacemos, tiene que ser una acción. Pero cuando leemos la Biblia, por ejemplo, en Job o en Mateo 5, reconocemos que pecado también incluye nuestros pensamientos y nuestras palabras. Entonces, y en este caso, en el capítulo 3, podemos demostrar de la historia pecados de pensamiento, acción y palabra. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de eso? Buenos días, Sí, buenos días. profesor. Le habla Judith Vera de Ecuador. Sí. Hoy estoy reintegrándome con ustedes en la clase. Me disculpo porque la semana pasada no pude. Tenía capacitación del trabajo y me tocó salir fuera de la ciudad. Y hoy en la mañana, desde las 7 de la mañana, estaba intentando instalar el programa en mi teléfono, pero no pude. Entonces me tocó instalarlo en la máquina y he tenido una serie de Ah, problemas. No puedo conectar. no, gracias por decirnos, pero está bien, está bien. Bueno, para contestar la pregunta que usted está haciendo, puedo poner ejemplos desde mi propia experiencia, ¿no? Es decir, pecados de pensamiento. Cuando tú piensas cosas que de una manera, de forma directa o indirecta, le estás faltando a Dios, cosas que no están dentro del parámetro que está permitido de los mandamientos del Señor. O por ejemplo, se podría decir, qué sé yo, hacer algo malo, Ujú. planificar una maldad hacia tu prójimo, hacia tu hermano. Ujú. ¿Sí?
ese sería un pecado de pensamiento, un Ujú. pecado de obra, Ujú. que actúas de manera mala, ya premeditada contra tu prójimo, le Ujú. haces algo malo, por decir, está metido en problemas y yo meto la quisquilla o yo voy y me enfrento y actúo de manera errada, que hago que a ese prójimo sea afectado de manera directa, Ujú. ¿sí? Ujú. Un estado de obra, ¿sí? Sí, Pensamiento, obra y omisión. El pecado de omisión de pronto lo pienso, pero no lo hago. Pero sí. igual estoy ahí haciendo las dos cosas a la vez, porque estoy omitiéndolo, pero lo estoy pensando. Y igual estoy pecando, le estoy Sí. faltando a Dios. Entonces nosotros debemos de pensar, debemos a pensar en que nosotros no debemos, cuando ya estamos dentro del camino de Dios, no debemos de actuar de esa manera. Pedirle a nuestro amado Padre que nos dé tolerancia, paciencia, templanza. Y cada vez que cometamos esos pecados, doblar rodillas y decir, Señor, perdóname, yo sé que no debía haberlo pensado, no debía haberlo hecho, pero te pido, Señor, que seas tú dándome la fuerza y la fortaleza para evitar tener que volver a pensar y actuar de esa manera. O sea, eso es lo que yo opino, en mi humilde opinión, pienso, en mi humilde opinión. Sí, no, excelente, gracias. Am, hay mucho, pues, pecado es pecado y podemos describirlo en muchas maneras, como omisión, lo que no estamos haciendo cuando debemos hacer algo o cuando estamos haciendo la comisión de pecado. Y aquí tenemos pensamientos. Eva y Adán estaban pensando en, yo quiero este fruto. O entonces en su acción, pues acción de comer el fruto y sus palabras. Aunque decían lo que decían lo cierto, estaban echando la culpa, estaban esquivándose de las responsabilidades y todo. Ujú. Gracias, Judith. Pastor, una pregunta. Sí. Todo pecado Ujú. que nosotros cometemos se puede tomar que tiene eh, esta forma. Primero, los pensamientos, uno lo piensa, lo lleva a la acción y después lo habla. ¿Todo pecado se presenta de esa forma? Los pecados brotan de nuestros corazones pecaminosos. Entonces, vienen de ahí y, pues, a ver, a veces si me enojo, no he pensado en eso antes. No estoy diciendo, yo voy a enojarme en 30 minutos porque yo quiero enojarme. Algunas personas dicen algo similar. um, entonces, algunos pecados tienen más pensamientos, más intención que otros pecados, pero son pecados de todos Ok, modos. ok. Ujú. No sé si estoy contestando su pregunta Sí, sí, correctamente. pastor. Ujú. Sí, sí, pastor. Excelente. Pero algunos pecados, como si yo estoy planeando a robar a alguien, entonces eso tiene muchos pensamientos malos detrás de este pecado, esta acción. A veces hablo palabras sin pensar. No debía hacer, no debí decir eso. Entonces, ujú. Sí. Pastor, Ajá. Sí, sí, adelante. vamos a analizar algo allí, lo poco que yo he leído de la Biblia, de lo que es de Génesis hasta algunos capítulos del Primer Testamento. Si nosotros lo analizamos con mucha secuencia, podemos darnos cuenta que lamentablemente nosotras las mujeres somos las que inducimos a los hombres a que pequen, porque Eva indujo a que peque. En la historia del rey David, él también, ¿por qué pecó? Por una mujer, ¿verdad?
Cuando fue, en este caso, Samuel, que creo que es el hijo del rey David que creó el templo también, ¿por qué le faltó a Dios? Por las mujeres también. Pero allí, en esa parte, falta un poco más de firmeza de parte de los hombres. ¿Por qué? Porque si ellos tienen claro, en el caso de Adán, él tenía claro, Dios ya le había dicho que de ese árbol él no debía de comer, ¿verdad? Él ya tenía claro que él no debía de comer de ese árbol, pero él se dejó llevar por lo que Eva le dijo y lo probó. Cuando, en este caso, él debería haber tenido presente y de haberle preguntado a él, ¿de dónde es ese árbol, esa fruta de tal árbol? Y no comerla a él. A la final, si la comiera Eva, ya. Era un error cometido por Eva, ¿verdad? Y ella tenía que asumir sus consecuencias. Pero en este caso, no. Él se dejó llevar por lo que Eva le dijo. Luego, ¿qué hicieron ellos dos? Ellos, de manera indirecta, no asumieron su responsabilidad, sino que hicieron ¿qué? Le pregunta a Dios a Adán, que ¿por qué te escondes de mí? ¿Qué es lo que él le dice? Porque estoy desnudo. Y le dice Dios, ¿y tú cómo sabes que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del bien y del mal? Entonces él dice, sí, quien me dio fue la mujer que me diste. Como que dice, sacando el cuerpo a su responsabilidad. Luego, ¿qué dice Eva? No, a mí quien me lo dio fue la serpiente, también sacando el cuerpo a su responsabilidad. Nosotros los seres humanos tenemos que ser muy conscientes. Cuando tenemos claro de que algo no va, por mucha tentación o por muchas cosas que nos pongan encima. O sea, tenemos que ser más conscientes de eso. Y desde allí, desde nuestra creación, estamos viendo la debilidad tanto del hombre como de la mujer. Hay como que nos faltaría, a mi criterio, como que nos falta más decisión propia. Lo que es no, y lo que es sí. Venga lo que venga. Sí, esta historia es triste en muchos niveles, porque cuando la leímos, vemos que Adán estaba allí y no dijo nada, se quedó callado. Cuando debió hacer algo, debió decir, no debemos hacer eso. Y vemos, pues en el capítulo anterior, en capítulo 2, vemos que cuando el hombre la vio a su mujer, cantó un poema, una poesía. Entonces, pero aquí vemos que la relación, ahora hay enemistad en la relación, hay conflicto, no se aman como deben hacer. Y cuando leemos sobre esta historia en el Nuevo Testamento, reconocemos que Adán tiene la responsabilidad porque por medio de un hombre, Adán entró en el mundo el pecado. Entonces, es una historia triste. Gracias por comentar sobre eso, Judith. A ver, ahora tenemos Génesis 3:15, la primera promesa del Evangelio. La primera promesa de un Salvador, de Jesucristo. Y si leemos toda la Biblia, el Antiguo Testamento, vemos profecías, promesas, evangelio, después de evangelio, contando la historia de el Salvador que iba a venir. Y esto es la primera. Es excelente. Dice, yo pondré enemistad entre ti, hablando al serpiente, hablando a Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en la calcañar. Es un poco, pues no habla en términos muy directos, habla enemistad, mujer, ti, la simiente, otra simiente. ¿Alguien quiere explicar un poco este versículo? ¿Yo puedo? Ok, adelante, Andrés. Bien, en inicio Dios lo que hace es
prometer que la situación no iba a quedar como quedó con el pecado, sino que daría una solución. Él, no nosotros. Ujú. O sea, los seres humanos en Adán y en Eva habían armado el problema que todavía hoy vivimos, ¿no? Entonces no quedaba en los seres humanos la solución de este problema. De allí es obvio que ni la moralidad, ni la educación, ni las prácticas religiosas, absolutamente nada de eso puede librarnos del pecado. Ujú. Solo Dios. Y allí dice, bien, no iba a ser tampoco un acto mágico, sino de una simiente, o sea, un hijo nacido de mujer. Un ser humano. Si un ser humano destruyó la comunión con Dios o la buena relación con Dios, también en la humanidad sería restaurada, ¿no? Tanto que es constantemente, por lo menos en los primeros capítulos de Génesis, los primeros 15 capítulos de Génesis, constantemente las promesas son hijos, 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 hasta que finalmente llega a una simiente que sería la bendición de todas, que es la simiente de Abraham, aunque hoy muchos que profesan ser cristianos al menos, siguen insistiendo de que son los judíos. El apóstol Pablo, otra vez usando la Biblia para interpretar la Biblia, dice claramente que esa simiente es Cristo. Entonces, la solución final de esa promesa está en Cristo. Pero bien, en resumen, la enemistad es entre los hijos de la mujer, ¿no? Por eso Adán llama Eva, porque es la madre de todos los vivientes, de todos los humanos vivientes, a su mujer, ¿no? La enemistad es entre Satanás y su pecado y la humanidad. Aunque nosotros no podemos evitar el pecado es nuestro enemigo durante toda la historia. Aunque no lo podamos solucionar nosotros, la solución que Dios da es al problema del pecado y sus consecuencias. Ujú. Sí, muchas gracias. También he escuchado que todo el Antiguo Testamento es un comentario sobre la primera parte de este versículo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y eso quiere decir entre los creyentes y los incrédulos. Y vemos los conflictos y los problemas por todo el Antiguo Testamento. Y ahí en el Nuevo Testamento vemos la simiente de Jesús, quien es Jesús, y él está aplastando la cabeza de Satanás. ¿Qué hizo Dios con la serpiente? Voy a saltar algunos de estos por el tiempo. ¿Qué haría Dios con Satanás? Vemos aquí, te heriré la cabeza. Eso, aplastar. Si aplastamos un serpiente en la cabeza, se muere. Y eso es lo que pasó en la cruz. Y lo que Satanás hizo es herir un poco de el calcañar, el talón. Pues vemos eso también en la cruz. La cruz era un sufrimiento increíble, pero Jesús murió y resucitó, no murió para siempre. Él se resucitó. Él venció a Satanás. Ok. Yo quiero, para terminar la clase, yo quiero compartir un poco de Romanos 5 con ustedes. Romanos 5 es un capítulo hermoso que compara el primer Adán en Génesis, con el segundo Adán, Jesucristo.
Voy a leer algunos versículos aquí. 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, que leímos en capítulo 3 de Génesis, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la razón que tenemos el pecado, la razón que somos pecadores, la razón por la que nos morimos, es que el pecado entró en el mundo, como acabamos de aprender. Ok, vamos a ir a 18 ahora. Así que, como por la transgresión, es decir, pecado de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces ahí vemos la condenación. Todos somos hijos de la ira de Dios por causa de Adán. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, la justicia, esa perfección que Dios trajo en Jesucristo, la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres, la justificación de vida. Entonces, en la cruz, Jesús murió por todos los pecados y también en su vida Él vivió una vida perfecta para darnos la perfección. Desafortunadamente, no todos creen en ese mensaje, entonces no reciben los beneficios de lo que Cristo hizo, pero hay allí los beneficios para todos los pecadores en toda la historia del mundo. Y 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús obedeció perfectamente para darnos la perfección. Ahora Dios nos ve como perfectos, justos, santos, porque llevamos la ropa perfecta de Jesucristo. Una pregunta hasta aquí. Más bien una expresión, maravilloso. Romanos 5 es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia. Capítulo 5. Sí, capítulo 5, este capítulo. Maravilloso. Sí. Ok. Una cosa más. Hemos aprendido dos principios, conceptos de la interpretación de la Biblia. ¿Alguien recuerda la primera que aprendimos? La Biblia interpreta la propia Biblia. Sí, la Biblia interpreta la Biblia. Entonces usamos las partes. Si no entendemos una parte de la Biblia, ¿qué hacemos? Vamos a otras partes de la Biblia para entenderla. Usamos las partes claras para entender las partes difíciles y no al revés, porque nos metemos en problemas si tratamos de usar las partes que no entendemos para entender las partes claras. ¿Cuál fue el otro principio? Qué bonito. La ley y el evangelio. Eso es el principio que nos toca hoy. El primer día hablamos que la Biblia es
cristocéntrica. Entonces, toda la Biblia nos habla sobre Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento apunta a Jesús quien iba a venir. Y el Nuevo Testamento apunta al pasado, a Dios, a Jesús quien vino. Entonces todo es una historia, todo apunta a Cristo. Hoy es la ley y el evangelio. Y esto, hay dos enseñanzas grandes en la Biblia, la ley y el evangelio. ¿Alguien quiere explicar un poco sobre la ley? ¿Qué es la ley y qué es el propósito de la ley? Sí, Andrés. Que el hermano Andrés lo diga. La ley es todo aquello que Dios exige que se haga. Básicamente es una revelación de su carácter de justicia, pero es imposible para los seres humanos cumplirla. Entonces, la función real que tiene la ley para nosotros es revelarnos que somos pecadores. La ley pone la exigencia de Dios. Mientras que el Evangelio es una promesa gratuita de Dios en Cristo Jesús. Lo que Dios hizo, ya lo hizo por completo en Cristo Jesús y nos lo ofrece como regalo. Sin ningún esfuerzo nuestro, sin ningún pago nuestro, sin ningún ritual de nuestra parte. Es una oferta de amor que recibimos únicamente por escuchar la palabra de su promesa y creerla. Entonces, a veces popularmente se cree que la ley es el Antiguo Testamento y el Evangelio es el Nuevo Testamento, pero eso no es verdad. Ley es todo aquello que nosotros pensamos que podemos hacer por nosotros mismos también. Por ejemplo, hoy está de moda decir que amemos como Jesús amó, hagamos todo por amor, manifestemos el amor. Y eso en el fondo es ley, porque nosotros no podemos amar como Jesús amó. Nosotros no podemos transformar el mundo por el amor. Solamente el Evangelio lo transforma. Cuando el Evangelio transforma, entonces se manifiesta el amor de Dios. Entonces, ley es lo que Dios exige y Evangelio lo que Dios promete. En pocas palabras. Sí, gracias. La ley muestra... Es lo que Dios promete, perdón, el Evangelio es lo que Dios promete hacer a través de nuestras vidas. No, a ver, en otras palabras podemos decir la ley muestra nuestra gran necesidad de un Salvador, que somos pecadores, que somos muertos en nuestros pecados, que somos enemigos de Dios, que somos ciegos. No es una noticia muy alegre, pero es esencial porque necesitamos ver nuestra necesidad de un Salvador, porque no nos podemos salvar a nosotros mismos. El Evangelio nos muestra nuestro Salvador. Entonces, son las buenas noticias de Cristo y lo que Él hizo por nosotros como nuestro sustituto, que nos dio su perfección. Ahora somos perfectos ante los ojos de Dios y Él murió para pagar la deuda de nuestros pecados en la cruz. Ahora, reconociendo eso, somos muy gozosos, estamos muy gozosos y alegres y de gratitud queremos obedecer la palabra, los mandamientos de Dios, pero no para salvarnos a nosotros mismos y no para que Dios nos ame más, porque no puede amarnos más que ahora nos ama. Entonces, eso es el proceso. ¿Una pregunta, Rosita? No, tengo hartas cosas en mi corazón, en mi mente, pero no sé decirlas.
Pues podemos esperar un minuto o ir a otras preguntas si usted quiere hablar algo, o en el grupo de WhatsApp también puede poner las preguntas que tiene. Ok. ¿Alguien más? Delfina, ¿Ande? ¿tenía una pregunta? Pensaba que Sí, sí, adelante. sí, creí que no me oía, que no me podían oír. Yo entendí que, bueno, que la ley y el evangelio, ¿verdad? En la ley es donde nos damos cuenta que somos pecadores, Ujú, ¿verdad? ujú, Eh, de ahí, pero nosotros pues no podemos hacer nada para, para ser perdonados. Entonces el correcto. Evangelio viene a ser la palabra del Señor cuando ya vino Él a vivir aquí, Ujú. y por su medio de su gracia, y se cortó. Sí, no, entiendo, estoy Sí, escuchando. sí, Sí. no sé si se cortó. Sí, repito que el Evangelio, la ley del Evangelio es la ley antigua del Antiguo Testamento, donde exigía que nos diéramos cuenta de nuestros pecados, ¿verdad? Y en el Evangelio ya es cuando Jesucristo vino y por medio de su gracia y por la muerte que Él fue sustituto en la cruz por nosotros, por medio de su gracia, nosotros Ujú, podemos ser ujú, salvos. Y en la ley no, en la ley pues no teníamos, eran sacrificios nada más de animales. Y, y por eso yo entiendo que es muy diferente. En la ley eh, se era de otra forma, de otra manera, ¿sí? Y ya con Jesucristo, ahí ya entró el Evangelio y por medio de su muerte, de su sacrificio, por su gracia, no por nuestros propios méritos, ni obras, ni nada, porque eso no cuenta, ujú, solamente por la gracia y la fe que nosotros creamos en Él. ujú. Sí, correcto. Am, Cuando hablamos de la ley, hay algunas leyes en el Antiguo Testamento que fueron solamente para el pueblo de Israel, como los sacrificios. Pero hay otras leyes que son para todas las personas en toda la historia del mundo. Por ejemplo, no matarás. Eso fue una ley en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento y tanto como con nosotros. Entonces, encontramos la ley en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y también encontramos el Evangelio en el Antiguo Testamento, como vimos en 3:15 de Génesis, con la promesa de un Salvador. Y encontramos el Evangelio en el Nuevo Testamento, pues obviamente con las obras y el sacrificio de Jesús. Um, en Romanos, Gracias. en, en Romanos 3:20 tenemos uno de los resultados, ¿no?, de la ley. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Entonces, la ley actúa como un espejo. Vemos nuestros pecados, vemos nuestra gran necesidad de un Salvador, pero no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Si fuera un poco de polvo o si tenía una mancha aquí en mi frente, yo puedo limpiarme. Pero con el pecado, ningún ser humano puede limpiarse del pecado. Entonces, tenemos que ir al Evangelio. Por ejemplo, me gusta Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no fue algo en nosotros que Dios vio y dijo, Él es
él es un buen hombre, yo voy a salvarle a él. No, 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 no. No había nada en nosotros que llamó la atención de Dios. Y vemos estas dos enseñanzas por toda la Biblia. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Buenas preguntas. Si no, pues voy a colocar más tarde, después de la segunda clase del día, en la noche, la tarea, que es un video. Para la próxima vez será el miércoles y vamos a empezar la historia del diluvio. Y del diluvio. Pues muchas gracias por venir a la clase y vamos a terminar con una oración. Amén. Padre Celestial, acabamos de leer y estudiar un capítulo muy triste. Vimos la tentación, el pecado de nosotros y de hecho nos caemos en las mismas tentaciones cada día, dudando tu amor, dudando tus intenciones para nosotros. Y somos iguales como Adán y Eva, pecadores. Pero también vimos la primera promesa de un Salvador, tu Salvador Jesucristo, a quien enviaste para salvarnos a nosotros y para darnos la perfección y pagar las deudas de nuestros pecados. Ahora somos tus hijos por medio de Jesucristo. Gracias por esto. Y ayúdanos en esta semana a meditar en estas enseñanzas más y más. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Muchas gracias.